Buenas tardes, doctoras y compañeros. Somos pasantes del técnico universitario en enfermería auxiliar de la clase Procesos Biológicos del grupo número 2, las campeonas, en las que estamos integradas Arana Turcios Lozano, Dora Melo Villanueva, María Vanegas Reyes, Melissa Ferrufino Bautista y Ovilda Maldonado Acosta. Hablaremos del tema organelos celulares, donde tendremos los mitocondrias, ribosomas y centriolos. Daré una breve introducción. El organelo, también llamado orgánulo, es una estructura subcelular que lleva a cabo uno o más trabajos específicos en la célula. Igual que un órgano lo hace en el cuerpo humano. También hay varios tipos de organelos, también llamados vesículas. En realidad tienen una función muy importante porque en su forma de compartimiento todas las funciones que se cumplen dentro de una célula. En su estructura celular, los organelos, tenemos los ribosomas, que son los que ensamblan las proteínas. Los mitocondrias son los que producen la energía química. Y los centriolos son los que localizan los núcleos y los organelos celulares. Pronto les hablará mi compañera de los siguientes temas. Doctora y compañeros, mi nombre es Arana Turcios y les voy a hablar de los ribosomas. La historia de estos inicia cuando Albert Claude, en la década de los 30, los visualiza por primera vez y los llama microsomas. Luego, George Palade, en la década de los 50, los visualiza mediante un microscopio electrónico. Luego a estas observaciones se llevó la sospecha de que los ribosomas eran el sitio donde se llevaba a cabo la síntesis de las proteínas. Esta hipótesis fue confirmada por Paul Sammelnick en el año de 1955. Los ribosomas son complejos supramoleculares formados por ácidos nucleicos, que son el ARN, las moléculas del ARN, y la proteína. Se encuentran presentes en células de todo el organismo, a excepción de los espermatozoides, aunque estos se encuentran en mayor cantidad en las células del hígado y del páncreas. Son parte de la membrana del retículo endoplasmático. Los ribosomas de las células procariotas son los más estudiados. Son de 70S y su masa molecular es de 2500 kilodalton. Las moléculas de la ARNR forman el 65% del ribosoma y las proteínas representan el 35%. Las moléculas del ARN ribosómico son ricas en adenina y guanina y forman un hélice alrededor de la proteína. Estos están formados por dos subunidades. La subunidad grande, que es de 50S, está formada por dos moléculas de ARN y una de 23S y otra de 5S. Además hay 34 proteínas básicas, de las cuales solo una se repite en la subunidad menor. Y la otra subunidad, que es la subunidad pequeña, que es de 30S y tiene una molécula de ARNR de 16S, además de 21 proteínas. En las eucariotas, los ribosomas son 80S y su peso molecular es de 4200 kilodalton. Contiene un 40% de RNR y 60% de proteínas. Al igual que las procariotas, se dividen en dos subunidades que no son iguales. La subunidad mayor es de 60S, que tiene tres tipos de ARNR, 5S, 28S y 5.8S, y tienen 49 proteínas, todas ellas distintas a la subunidad menor. Subunidad menor es de 40S y tiene una sola molécula de ARNR, que es de 18S y contiene 33 proteínas, dependiendo de qué organismo eucariota sea. Este ARNR 18S puede sufrir alteraciones. ¿Cuál es la función del ribosoma? Estos son los encargados de producir las proteínas y participan en el control genético de la célula. Para esto, el ribosoma sigue los siguientes pasos. Obtiene y lee la información del ARN mensajero. Traduce dicha información a una secuencia de aminoácidos y se crean los bloques que forman a las proteínas, que no se acomodan al azar, sino que ocurre de una forma predeterminada y ordenada. Y estas son algunas de las imágenes de los ribosomas.
Mitocondria. Hasta la década de 1950, la mitocondria había sido simplemente un granulo o filamento citoplasmático visible con ciertas tinturas usadas para hacer preparados histológicos. Sin embargo, el descubrimiento de la mitocondria podría decirse que es un hecho colectivo como ninguno. Prueba de ello está el gran número de términos acuñados que se refieren al mismo organulo, donde Cowdry y Leininger intentaron en 1918 sistematizar y unificar todos los términos. Las mitocondrias son los organulos celulares que generan la mayor parte de la energía química necesaria para activar las reacciones bioquímicas de las células. La energía química producida por la mitocondria se almacena en una molécula energizada llamada trifosfato de adenosina. Las mitocondrias contienen su propio cromosoma, ADN. En general, las mitocondrias y por lo tanto el ADN mitocondrial solo se hereda de la madre. Cuando los mitocondrias son defectuosos, las células no tienen suficiente energía. Las moléculas de oxígeno y combustible no utilizan se acumulan en las células causando daño. Hola, mi nombre es Melissa Iglesias Ferrufino Bautista. Yo les hablaré acerca de los centriolos. El centriolo. En biología molecular, un centriolo es un orgánulo con estructura cilíndrica constituido por triples de microtúbulos que forman parte del citoesqueleto. Una pareja de centriolos posicionados perpendicularmente entre sí y localizada en el interior de una célula se denomina diplosoma. Cuando el diplosoma se halla rodeado de material pericentriolar, una masa protectora densa, recibe el nombre de centrosoma o centro organizador de microtúbulos, el cual es caracterizado de las células animales. El descubrimiento de los centriolos. Ney, quienes observaron el corpúsculo central del interior de los artestos del áster de embriones del nematodo parásito Paracaris ecorum, el centroma fue descrito por primera vez por Teodoro Boveri en el mismo organismo en 1887, que lo definió como un orgánulo especializado en la división celular. Boveri identificó claramente el centrosoma como un par de centriolas rodeados por un material especial, capaz de ensamblar una esfera de arquiplasma que contiene todos los elementos que a su vez generan forma transitoria, una astósfera. La estructura del centriolo. Un centriolo es una estructura cilíndrica que forman los microcarburos del hueso durante la división celular. Un centriolo se compone de 9 conjuntos de microtúbulos. La longitud de un centriolo es de unos 200 nb de ancho, mientras que de 500 nb de largo. Los centriolos son cilindros. Los centriolos están presentes en protistas y células animales y se encuentran dentro de la membrana celular o cerca de los cilios y flagelos. Funciones. Los centriolos forman el áster durante la interfase. Los centriolos también están organizados por microtúbulos en el citoplasma. El centriolo madre coloca cilios y los flagelos. Los centriolos de espermatozoides también participan en el movimiento de los espermatozoides. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Melissa Iglesias Ferrufino Bautista. Yo les hablaré acerca de los centriolos. El centriolo. En biología molecular, un centriolo es un orgánulo con estructura cilíndrica constituido por triples de microtúbulos que forman parte del citoesqueleto. Una pareja de centriolos posicionados perpendicularmente entre sí y localizada en el interior de una célula se denomina diplosoma. Cuando el diplosoma se halla rodeado de material pericentriolar, una masa protectora densa, recibe el nombre de centrosoma o centro organizador de microtúbulos, el cual es caracterizado de las células animales. El descubrimiento de los centriolos. Ney, quienes observaron el
corpúsculo central del interior de los artestos del áster de embriones del nematodo parásito Paracaris ecorum. El centroma fue descrito por primera vez por Teodoro Boveri en el mismo organismo en 1887, quien lo definió como un orgánulo especializado en la división celular. Boveri identificó claramente el centrosoma como un par de centriolas rodeados por un material especial, capaz de ensamblar una esfera de arquiplasma que contiene todos los elementos que a su vez generan forma transitoria, una astósfera. La estructura del centriolo. Un centriolo es una estructura cilíndrica que forman los microcarburos del hueso durante la división celular. Un centriolo se compone de 9 conjuntos de microtúbulos. La longitud de un centriolo es de unos 200 nb de ancho, mientras que de 500 nb de largo. Los centriolos son cilindros. Los centriolos están presentes en protistas y células animales y se encuentran dentro de la membrana celular o cerca de los cilios y flagelos. Funciones. Los centriolos forman el áster durante la interfase. Los centriolos también están organizados por microtúbulos en el citoplasma. El centriolo madre coloca cilios y los flagelos. Los centriolos de espermatozoides también participan en el movimiento de los espermatozoides. Muchas gracias. Mi nombre es Dora Merlo y les hablaré sobre las patologías de los ribosomas, mitocondrias y centriolos. La patología de los ribosomas. Se demuestra que un defecto en la función del ribosoma puede causar cáncer. Hasta ahora se pensaba que el ribosoma desarrollaba una función importante. La disquerosis congénita es una enfermedad extremadamente rara que da lugar al envejecimiento prematuro, anemia severa debido a la insuficiencia de la médula ósea y desqueratosis en uñas, piel, hiperpigmentación y cáncer. La patología de mitocondria. El reconocimiento de la enfermedad mitocondrial suele ser una tarea difícil. La genética disfunción mitocondrial primero se presenta como un grupo heterogéneo de trastornos neurometabólicos, más habitual de la infancia. Los estudios epidemiológicos de la enfermedad mitocondrial están limitados por la heterogeneidad de la enfermedad y el infradiagnóstico. Los órganos típicamente afectados son los que tienen una gran demanda energética, como los músculos esquelético y el cardíaco. Los órganos endocrinos, como es el riñón. La patología centriolo. El centrosoma está implicado en los procesos de organización cistequelática y migración celular cruciales, por ejemplo, durante el proceso de neurogénesis. Así, mutaciones en genes centrosomales conducen a defectos graves que dan lugar a enfermedades como lisencefalia, microcefalias y otras patologías, cuyos mecanismos musculares son menos conocidos, como la esquizofrenia o el síndrome de Guillain-Barré.